Yo tengo 70 años, así es que he experimentado todo el desarrollo y el cambio social que ha vivido nuestra gente en estos años en los Estados Unidos. Soy también el fundador y el director del Teatro Campesino. El Teatro Campesino tiene 45 años de labor intensivo y constante, ininterrumpible. Comenzamos en las líneas de la guardia de la huelga de la uva, una gran huelga en 1965, guiada por César Chávez, un líder legendario chicano de Estados Unidos, que ya falleció en los 90, a los 66. Sin embargo, sigue su cofundadora de la Unión, Dolores Huerta. Ella tiene sus 80 este año. Así es que sigue la lucha en defensa de los campesinos, aunque la situación ha cambiado dramáticamente dentro de los Estados Unidos. En mi vida se ha visto enorme inmigración, primeramente hacia California, hacia los estados fronterizos, Texas, pero ahora en estos tiempos por todos los 50 estados de los Estados Unidos. Hay gente latina de una costa a otra. Si no son mexicanos, la mayoría son mexicanos, pero una gran parte también son del Cuenca del Caribe, son puertorriqueños, son dominicanos, hay venezolanos, hay colombianos, por supuesto, hay cubanos que radican en Miami, ya que no están en La Habana, se fueron para Miami, por diversas razones políticas, puedo agregar. Pero quiere decir que ahora la presencia de toda la América Latina se ve en los Estados Unidos. Esto está provocando una nueva situación, porque la mayor parte de estos latinos no trabajan en granjas agrícolas ni son campesinos, sino que es gente urbana. Realmente se van a las ciudades, se van de las ciudades de América Latina a las ciudades de los Estados Unidos y ocupan puestos muy humildes, tal vez, ¿verdad?, de lavaplatos o de gente que limpia pues hoteles y ese tipo de trabajo, casas. Pero poco a poco se está dando también la lucha y un avance de parte de toda esta gente para defender sus derechos y mejorar sus vidas. El Teatro Campesino de todos modos sigue patente y sigue viable, porque todavía hay muchos campesinos. Todavía en California pues nos siguen llegando todos los días inmigrados que vienen de distintas partes de Centroamérica, ahora mucha gente de Guatemala, de Honduras nos llegan, del Salvador, muchos salvadoreños, que vienen realmente a trabajar también como campesinos. Así es que, aunque la situación es cambiante y de modo muy dramático, todavía hay mucha razón por qué existir, por qué seguir con el Teatro Campesino. Ahora, a través de los años, el Teatro Campesino ha podido no solo trabajar el teatro, sino que entrarle también al video, a las grabaciones, discos, la preparación de discos y finalmente a películas. Hemos hecho películas de cortometraje, pero también de largometraje. Como director de teatro me he vuelto director de televisión y también director de cine en Hollywood. He hecho películas comerciales que yo veo como oportunidades realmente de alzar fondos por el trabajo que hago realmente en mi vida. Con las ganancias que se han hecho con películas como Zoot Suit y con La Bamba principalmente, hemos podido recobrar terreno, mejorar nuestra facilidad, ¿verdad?, en San Juan Bautista. La sede del Teatro Campesino es un pueblo muy pequeño en el norte del estado de California. Antiguamente ese pueblo existía cuando California era parte de México y hasta fue capital del estado por un tiempo. Todavía hay casas de adobe ahí, pues, todavía hay los rasgos, pues los escombros que quedan de aquella época histórica. Pero entraron también los americanos muy pronto, antes de la fiebre de oro entraron, a mediados del siglo XIX, ellos ya estaban allí. Así es que es un lugar también histórico que abarca toda esa lucha entre mexicanos, latinos y los anglos que llegaron a vencer y a conquistar y a tomar control del lugar. Esa lucha más bien todavía sigue. Pero nosotros, siendo teatro, lo trabajamos de nuestro modo artístico. Platicamos la historia de nuestros pueblos, ¿verdad? Queremos que nuestra gente se dé cuenta que no todos somos inmigrados que apenas llegamos de México. Al contrario, California en un tiempo fue México. Realmente todo el sudeste de los Estados Unidos representa los 5 estados, que es California, Arizona, Nuevo México, Colorado, Texas, parte de Utah,
eh, toda esa parte del sudeste de los Estados Unidos representó en un tiempo la media parte del territorio nacional de México. En 1848 hubo una guerra entre México y los Estados Unidos, y los Estados Unidos se acaparó de todo ese territorio y crearon la frontera donde existe hoy, y se integraron entonces todo ese territorio a los 5 estados del sureste. Así es que históricamente tenemos un conflicto interno, ¿verdad?, que es México ocupado, y por eso resentimos hasta aún más el racismo y la discriminación que nos impusieron, porque en un tiempo fue nuestra tierra y ya no lo es, o no lo ha sido. Poco a poco, con nueva inmigración, se está convirtiendo una vez más, ¿verdad?, a otra realidad, y hay gente que no le gusta esa idea. Por eso quieren poner un muro, realmente, físicamente, crear un muro por toda esa fronteriza, por esa zona fronteriza, esa frontera entre México y los Estados Unidos, para que ya no pueda cruzar la gente. Y esa gente ahora, pues, tan desesperada en el norte de México, debido por la pobreza principalmente, la falta de trabajo, de sueldo decente, pero también por la violencia del narcotráfico que se ha dado en estos últimos años. Esa gente ahora desesperada quiere cruzar hacia el norte, y se han ido ya en millones y millones de números. Así es que por eso quieren entonces algunos en los Estados Unidos poner ese muro y prohibir que se vaya nuestra gente hacia el norte. Así es que es una lucha constante, es el proceso dinámico de nuestra América. Yo sé que por acá muy poco se sabe de estos acontecimientos, no los culpo, estamos muy lejos realmente del norte de México y además de los Estados Unidos. Pero como va el dicho, pobre México, tan cerca de los Estados Unidos, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo por mi parte, con mi teatro campesino, he tenido enlaces con colombianos, compañeros que han llegado, grandes compañeros como Enrique Buenaventura con su Teatro Experimental de Cali, que llegó con nosotros el 72 a tener un taller de 2 semanas. Pero más allá, otros compañeros no tan bien conocidos que han trabajado con nosotros, ¿verdad?, como actores. Uno de ellos se hizo famoso al regresar aquí a Colombia, es el actor de televisión Julio Medina. Él estuvo trabajando con nosotros varios años en San Juan Bautista. Entre chicanos o latinos del norte y colombianos y otros latinos, pero colombianos, hay similaridades, tenemos cosas en común, ¿verdad? Podemos comunicarnos. Esto para mí es como un desanchamiento, ¿verdad? Poder salir de los Estados Unidos y venir aquí a Colombia y sentirme en mi casa con la gente. Y entender más, además, de la cultura y de la lucha y de la historia de este lugar, porque simpatizo con los campesinos. Yo sé que la lucha del campesino por todo el mundo es la misma lucha. Y sin el campesino no hay comida, no hay de qué comer. No le hace que tan avanzado sea la cultura o que tan tecnológico nos vuelvamos en el mundo. No podemos comernos la computadora, tenemos que comer comida. Así es que el campesino es esencial. Lo que necesita que cambiar son las condiciones del trabajo, del comercio, de la mercancía, de su producto, que él tiene, el campesino con su familia, tiene que beneficiar a base de labor que él mete en su trabajo y recibir pues un precio justo, ¿verdad?, por su mercancía. Pero sabemos todos que en eso no es el caso, que casi en la mayoría de las situaciones el campesino es un esclavo de sueldo. Está trabajando por muy poco recompensa, muy poca recompensa, los sueldos bajo condiciones brutas. Así es que realmente es un movimiento mundial, ¿verdad?, que tiene que reflejar esta lucha para mejorar las condiciones para toda la gente que trabaja en la tierra. ¿Qué temáticas se abordan en el teatro campesino? El teatro campesino iniciamos hace 45 años en la línea de la Guardia de Leno, en la huelga de la uva en Leno, enseñando cosas muy básicas al principio sobre la lucha. Por ejemplo, mucha gente no sabía lo que era un sindicato y teníamos que entonces enseñarles a la gente que no estaba escolada, no había ido a la escuela, y así es que varias cosas tocante a convenios colectivos, contratos, todas esas cosas tenía que explicar de algún modo. El teatro entonces utilizaba nuestra forma de representar las cosas teatralmente para explicar ideas y conceptos. Más allá, cuando entramos al boicoteo, el boicoteo de la uva, por ejemplo, la uva esquirola ahora, para que no se vendiera en las ciudades,
tuvimos que explicarle a los campesinos cómo es que funcionaba un boicoteo nacionalmente, cuáles eran las redes del mercado, ¿verdad?, en los Estados Unidos, y de qué manera podíamos bloquear entonces la circulación de la uva para ponerle más presión a los rancheros, a los terratenientes, para que firmaran. Eso fue un proceso de 5 años y finalmente tengo el orgullo y la dicha de decirle que la ganamos. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos se firmaron convenios colectivos entre los terratenientes, los rancheros que nosotros decimos, y los campesinos y sus trabajadores. Ahora, eso no duró para siempre, es que los rancheros se opusieron y de algún modo nos traicionaron y también quisieron quitar todos sus contratos. Es que la lucha sigue hasta la fecha, pero la cosa es que los trabajadores ahora tenían la enseñanza de la experiencia y en la lucha que se habían ganado para seguir luchando. El Teatro Campesino facilitó esa enseñanza a través de nuestros actos, que son nuestras dramatizaciones pequeñas, nuestras canciones, y finalmente nuestras películas, ¿verdad?, que comenzamos a distribuir entre el campesinado. Como digo, tenemos 45 años de actividad, así es que de la huelga nos metimos en otras cosas. Comenzamos ahora a pelear también los derechos de los estudiantes en la universidad. Muchos de ellos al principio eran los hijos de campesinos, más allá se interesaron gente en las ciudades, así es que les correspondía también, les interesaba porque allá también había injusticias. Así es que nos formamos parte del movimiento chicano que se extendió hacia las ciudades, demandando mejor tratamiento para nuestros estudiantes en las universidades, primeramente de incluirlos, de admitirlos a las universidades, por otro lado de que se prepararan libros que no existían, realmente tocante a nuestra historia, que entraran nuevos maestros bilingües que podían entender, latinos especialmente, que entendieran nuestra historia y supieran cómo relacionarse con sus estudiantes. Había el servicio obligatorio militar, así es que se estaban llevando a mucho joven a ir a morir inútilmente en Vietnam. Así es que el movimiento chicano comenzó a contraer esa guerra y demandar que se finalizara, que se acabara, o por lo menos que los mismos chicanos no se dieran de voluntarios, como carne de cañón. Así es que esa lucha en contra de la guerra en Vietnam nos duró hasta el 75, cuando se terminó con el fracaso de los Estados Unidos en Vietnam y tuvieron que regresar con la cola entre las patas, vencidos, ¿verdad? Pero para nosotros fue una gran victoria porque también apoyábamos la lucha de los campesinos de Vietnam. Y los que apoyaban la guerra en Vietnam eran otros intereses. Hay una industria militar, industrial en los Estados Unidos que hace mucho dinero cuando hay guerra. Ellos venden las municiones, venden las armas. No les importa quiénes tienen que ir a ir a pelear en las trincheras de otros países. Realmente ellos están defendiendo el imperialismo en los Estados Unidos. Y por eso entonces nosotros luchamos de nuestra manera de tratar de educar a la juventud que no se den así con la cola entre las patas para ir a servir de carne de cañón para los ricos y los poderosos en los Estados Unidos. Mejor, así hay que defender la patria, hay tiempos donde uno pues tiene que defender lo suyo, eso no me niego y nadie lo niega, pero de servir de inútilmente el interés de otro que realmente no está actuando a su favor, eso es medio estúpido. Así es que nosotros tratamos de educar a la gente. Al mismo tiempo estamos luchando también para mejorar las condiciones políticas en el país, que haga representación de nuestra gente en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, como el gobierno estatal. Así es que ha sido un progreso de tomar control localmente del proceso político, de elegir gente que sirva en el concilio, del alcalde, ¿verdad?, en los diferentes municipios de todos los estados. Y la cosa es que vamos bien, no es perfecto, ni los latinos que entran son perfectos, tampoco son seres humanos. Hay corrupción, por supuesto, por todos lados. Así es que nosotros luchamos para que se mantengan honestos y firmes nuestra gente con nuestra comunidad. Más allá estamos peleando también todo el derecho de vivir, ¿verdad?, decentemente, las viviendas, que las condiciones en nuestros barrios se mejoren.
por el caso del narcotráfico que se ha dado tan duramente en estos años. Primeramente tenemos que enseñarle a nuestro pueblo que deben de respetarse y deben de amarse uno al otro para entonces mejorar la vida y no al contrario odiarse y tratar de matarse por cualquier razón. Y el narcotráfico está entrando muy duro porque pues, es un negocio muy grande. Así es que la prohibición, por ejemplo, de la marihuana es un aspecto muy controversial ahorita en California. Estamos peleando para que se quite la prohibición, para que realmente se legalice la mercancía de marihuana, que finalmente es una hierba, no es la droga que condenan en redes oficiales, porque la criminalización del latino se basa en ese narcotráfico. Las prisiones de California, de Texas, de Arizona, están llenas de latinos. Esto fueron construidas para contenerlos. Así es que nosotros contraemos la criminalización de nuestra gente. ¿Y de qué modo lo hacemos? A través de historias, a través de cuentos, canciones, una vez más, películas. Cosas que demuestran en un modo muy sencillo y muy directo la humanidad de nuestra gente. Finalmente se puede decir que la visión de nuestro trabajo se base en otro concepto de lo que es nuestra América. La criminalización del mexicano en los Estados Unidos es finalmente la criminalización de todos los latinos, no le hace cuáles sean, no hay distinción. Para los gringos, de cierta manera, todos los latinos son mexicanos, son mexicanos, por el caso de Hollywood, porque el Hollywood plantó ese estereotipo y es lo que la gente cree. No puede distinguir ni entre un brasilero y un mexicano, ¿verdad? A mí me parece muy interesante cómo a partir del arte y del teatro y el cine y el video se producen movilizaciones, también pensamientos, posiciones políticas, filosóficas frente a las realidades que se encuentran en el cotidiano, en este caso que tiene que ver con comunidades campesinas. Nosotros estamos en esos procesos acá en Colombia. Te hablaba de la red de cultivadores agroecológicos en el Valle de Tensa, Escavalle, y hablaba sobre el colectivo No Dos Somos Más, que nos interesa la apropiación mediática y eso. Me intriga muchísimo, me gustaría mucho cómo lo han hecho. Pues llevan toda una experiencia, son fundadores del teatro campesino. ¿Cómo han logrado enamorar a la gente para que a partir de esas prácticas artísticas pues empiecen también a consolidar planteamientos políticos? Porque hay una cosa muy política detrás de ello. ¿Cómo lo han hecho? Nosotros siempre hemos tratado de trabajar con nuestra realidad. Es decir, aunque hay cantidades de programas de televisión y películas en el mundo que distraen a la gente, que divierten realmente a la gente de su propio destino o de su propio interés, nosotros simplemente tratamos de reflejar a nuestro pueblo, la imagen de nuestro pueblo, la experiencia de nuestro pueblo, a través de nuestros humildes actos y canciones, ¿verdad? No se requiere mucho dinero para hacer un acto que refleje la realidad de una persona o de una comunidad. Son referencias diarias, existen adentro de la comunidad. Como va el dicho nuestro, el teatro es creador de comunidad y la comunidad es creador de teatro. Es que se van mano en mano. Enfatizar el teatro es enfatizar la comunidad. Cada teatro debe de tener su comunidad. Y por otro lema también que usamos nosotros, si la gente no va al teatro, entonces el teatro debe de ir a la gente. Por eso somos entonces ambulantes, ¿verdad? Nosotros vamos a la comunidad, nos vamos a aquellos sitios donde está nuestra gente. No esperamos que vengan al teatro, ¿verdad? Como la burguesía, que se vistan y que vengan a comprar boletos. Sí lo hacen después de un tiempo, pero al principio es necesario hacer el enlace nosotros mismos, como actores, como compañía, como activistas culturales, de ir a donde está la gente y además también de ofrecerles ese material sin precio ninguno. No es necesario tener boletos, es gratis, realmente se les da, porque de este modo, dando es recibir. Más bien la gente te da el interés
o te da la bienvenida realmente a su comunidad. Ahora, hablando entonces de las realidades que corresponden al pueblo, cada quien está interesado en lo suyo. Comenzamos a reflejar entonces la realidad de nuestra gente. Y si es posible, lo hacemos con la propia gente que está allí, ¿verdad? Eso también nos ayuda mucho. Cada ser humano es un actor, no hay distinción para nosotros. No es decir que no hay necesidad de entrenamiento, sí lo hay, pero la cosa más importante realmente es el empeño que uno puede meter, ¿verdad?, voluntariamente en expresarse. El corazón es lo que vale más. Teniendo ese enganche, entonces uno puede comenzar a caminar hacia otras direcciones, ¿verdad? Y yo confío mucho en la capacidad del pueblo para expresarse. Y el humor del campesino es fantástico. Yo creo que la gente que trabaja en la tierra tiene una conexión muy natural. Si es que hay un sentido de humor muy precioso ahí que uno puede también utilizar en el trabajo, en la lucha con los campesinos en la uva. El humor fue un elemento esencial en nuestros actos porque había mucho miedo, había mucha depresión realmente emocional, y el hecho de hacer gente reír, ¿verdad? O especialmente si nos burlábamos de los patrones y los poderosos, eso ya levantaba el espíritu y ayudaba a la gente a seguir adelante. Es que la risa a veces es muy saludable y curativa, y en ese sentido entonces el sentido de humor de los creadores, de los que hacen ese teatro, ese es un elemento muy importante y esencial. Las ideas vienen a través de las historias, y no es muy difícil, ¿verdad?, construir ideas si uno ya lleva la buena intención de tratar de ayudar a la gente. Yo creo que los problemas en ese sentido son obvios. Si no hay suficiente dinero, ¿verdad?, que no se les está pagando a los trabajadores, el problema es obvio. Si no hay malas condiciones de trabajo, largas horas o condiciones peligrosas. Allá en California tenemos el peligro de las pesticidas, por ejemplo, esos venenos que echan a los campos, envenenan y matan a los campesinos. Así es que es muy obvio, ¿verdad?, que es el problema. Y lo mismo entonces se puede decir de otras cosas, de otras condiciones, las largas horas. Y uno entonces tiene que activar a la gente a través de la motivación del espíritu, levantar el corazón, la esperanza, el sentido de humor, el respeto hacia sí mismos, el respeto hacia sus semejantes, y una creencia también en el poder que tiene el pueblo, ¿verdad? Como va el dicho de una de nuestras canciones, con un dedo no haces nada, tú ni puedes trabajar, ni con dedos separados, y la mano abierta está, pero si los dedos se unen, esa mano la vas a cerrar. La unión es como esa mano, con fuerza para luchar. Nuestra unión hace la fuerza, nuestra fuerza hace la unión. Es nuestro pueblo marchando hacia la liberación. Nuestra unión, con la unión se mata el miedo, hay valor en la hermandad, pero hay que matar primero el miedo de la unidad. Eres una gota de agua y solo te has de cegar. Pero el pueblo es como un río, como la lluvia y el mar. La unión es el río creciendo y a todo se va a llevar. Es el capitalista huyendo, el agua de la libertad. Nuestra unión hace la fuerza, nuestra fuerza hace la unión. Es la marcha de nuestro pueblo, marchando hacia la liberación. Así es que por ahí pues ese tipo de canción, ¿verdad?, que cantamos nosotros. Pero realmente pues es un cuento, ¿verdad? Hay otro más sutil tal vez que trata de los niños, se llama Los Niños Campesinos. Y las palabras, bueno, es el tema, la cancioncita es de niños. Como a la 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, el sol calienta ranchos anchos y de luz todos los baña. Y a esos campos van los niños campesinos, sin un destino, son campesinos de verdad. Van de camino los inviernos
los veranos, inviernos y primaveras, cruzando estados y condados y ciudades extranjeras, como las golondrinas van bajo los cielos, dándose vuelo de sus anhelos de verdad. Van a los files de la uva, betabel y de manzana, y allí los niños se la pasan todo el día entre las ramas, de sol a sol hasta que llegan pagadores, dándoles flores, para dolores de verdad. Pero algún día esos niños serán hombres y mujeres, trabajadores campesinos que defienden sus quereres, y mano en mano tomarán otro camino, con un destino para campesinos de verdad. Como a la 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, el sol calienta ranchos anchos y de luz todos los baña, y a esos campos solo van los que no saben. Viva la huelga, viva la huelga, viva la causa de verdad. De esa manera entonces es muy sencilla. Hay una idea, ¿verdad?, de la unión y de los niños. Es una canción para los niños, esa la enseñamos a los niños. Pero a través de esa cancioncita van entendiendo, sin saberlo realmente, las ideas del movimiento. Así es que hay que trabajarla sencillamente y de esa manera se educa a la gente. Hay que recordar eso, la enseñanza del teatro de nosotros es de que la emoción existe en el cuerpo. Así es que hay que estudiar los movimientos del cuerpo. Es también porque estamos hablando de los campesinos, y el campesino trabaja con su cuerpo, así es que los movimientos corporales de nuestro teatro son muy importantes. Somos un teatro corporal, pero del movimiento, de la emoción, viene la emoción, que es decir, sin una cierta forma de emoción, no hay emoción. La palabra te lo dice, emoción quiere decir de emoción. Así es que la emoción viene de la emoción, y de la emoción viene lo intelectual, la noción. Así es que ideas se comunican a través de una onda emocional. Y el teatro lo combina todo, en canción, en actos, en hechos, en historias, fábulas, para que la gente aprenda. Y así es la cultura popular, así es la cultura campesina, y así es que trabajamos nosotros con nuestro teatro campesino. Nos interesa que nuestro pueblo campesino no solo se vea como el productor de comida, sino también como un pueblo que cultiva y que cultiva sus sueños, que cultiva cultura, que cultiva relaciones sociales, y no solamente como el que da la comida para las ciudades. Sabes que el teatro campesino tiene sede en San Juan Bautista, que es un pueblito en medio de una zona muy agrícola en California. Quiere decir que hay campo completamente alrededor de nuestro pueblito. Cultivo de pues, varias cosas, el tomate, el ajo, lechuga y nueces, hay de todo. Pero la cosa es que nosotros entonces pusimos nuestro teatro en pues el único edificio que estaba a nuestra disposición, que era un empaque, que es decir, como un gran almacén donde empacaban la fruta anteriormente. Así es que tenemos otro lema que usamos para anunciar nuestra publicidad, y identificamos nuestro teatro campesino, que era anteriormente, hicimos, aquí se empacaba fruta. Ahora el teatro campesino empaca sueños. Que estamos en el mismo proceso de empacar, ¿verdad?, como campesinos, pero ahora el producto ha cambiado. Nos fuimos desde la fruta a los sueños y a las ideas. Yo en la escuela nunca me preparé para ser cineasta. Yo iba a ser hombre de teatro, iba a ser dramaturgo. Pero el hecho de entrar ahora con cámaras, ¿verdad?, de 8 al principio y 16 milímetros, fue otra enseñanza que se me dio a medias de la lucha y del trabajo, con esa urgencia. Pero realmente, como lo sabe todo el mundo, no es muy difícil controlar una cámara. Esas cámaras están a nuestro alcance ahora, especialmente con el video digital que se ofrece al que puede obtener una cámara, ¿verdad? Y los métodos de cómo entonces enfocar y captar es un proceso de aprendizaje.
primeramente hay que tener un ojo que puede ver al mundo de un cierto punto de vista. Por ahí entra el corazón también, que hay que filmarlo todo con un corazón, un punto de vista. Y yo creo que la cosa más esencial para cualquier cineasta naciente es de saber que el límite del lente, lo que se ve a través del lente de la cámara, está a tu disposición, es lo que tú controlas como cineasta. Tú controlas el límite del ojo de la cámara. A mí me preguntaron en México, ¿cuál es la diferencia de dirigir para el teatro o dirigir para el cine? Yo dije, bueno, en el teatro tú controlas, tú dominas, tienes que mantener el dominio del espacio y del tiempo, porque físicamente tienes un espacio y otra vez un límite de tiempo, y tú como director debes de trabajar estos dos límites de tal manera que mantienes la atención del público y es dinámica, y finalmente pues tienes el impacto que tú quieres con esa obra. En el cine es otra cosa. Como director de cine, primeramente lo que te corresponde es el límite del lente, de la cámara, que con esa cámara tú puedes editar el mundo. Hay cosas que entran al lente y cosas que no entran al lente. Eso es un poder que te queda a ti, es un derecho y además un poder que se te da a ti, y un límite que se te da a ti como creador. O sea, es que cuando una persona pone el ojo a una cámara, tiene una ventanita, y con esa ventanita puede apuntar uno a cualquier dirección que pueda, y con ese hecho de apuntar solamente comienza a relatar una historia. Cada quien tiene sus ojos, cada quien tiene su pensamiento y su corazón, y si uno está consciente de que esa ventanita es la vía por la cual se pueden relatar historias, por ahí va la primera enseñanza, ¿verdad? Ahora, el lente cambia de tamaño, el lente puede cambiar el enfoque. Hay lentes que lo llevan a uno muy cerca al sujeto que uno está filmando, y hay lentes que se abren para enseñar todo un horizonte, un paraíso, un paisaje. Y entonces hay que entender las diferencias, ¿verdad? El dominio del espacio y el tiempo a través del lente es un poco distinto. Finalmente viene a través del deseo y el anhelo de poder expresar una idea o decir algo o de reflejar algo, de captar una realidad. En el caso del teatro campesino nosotros comenzamos muy sencillos. Dije que trabajé con César con las cuadrillas documentales, me di cuenta de lo que hacían las cuadrillas de la televisión para relatar nuestra historia, porque esa programación se hacía en las noticias de la noche y nos daban 3, 4, 5 minutos de noticia, a veces, ni eso. Así es que noté cómo editaban las cuadrillas de las noticias, ese metraje, esas imágenes para relatar un cierto punto. Eso fue una enseñanza. Por otro lado, más allá, nosotros en el propio teatro comenzamos a dar presentaciones de poesía, principalmente un poema largo que escribió un líder chicano que se llamaba Rodolfo Jorge González, que fue el fundador de la Cruzada por la Justicia en Colorado, el estado de Colorado, un líder muy influyente en los 60. Él también era poeta y dramaturgo, y escribió un largo un poema épico que trata con la historia del México americano en todo el sudeste, de los tiempos de Joaquín Murrieta, de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, toda esa mundial, todo eso lo captó en un poema, y la lucha cultural. Yo le pedí permiso de tomar el texto de su poema y utilizarlo como la narración de una exhibición de transparencias. Así es, primeramente comenzamos con transparencias. Los proyectábamos, la música en vivo, la narración en vivo, así es que era como un elemento audiovisual, una programación audiovisual, pero llevaba ya las imágenes que habíamos escogido de las transparencias, llevaba la música que nosotros compusimos especialmente para esa producción, y llevaba la narración que yo la hacía. Así es que llevaba voz, música, imagen. Más allá, otro amigo que era fotógrafo, pero que había comprado una cámara de 16 milímetros, pidió el permiso de filmar el programa de transparencias.
Le dije, pues sí, pero vamos a hacerlo juntos. Así es que esa fue mi primera dirección. Nos juntamos en una cocina en Fresno, California. Él puso una ventana en medio de una mesa que estaba cubierta le había puesto como una pinturita, pero estaba no completamente opaca, pero se podía proyectar como pantalla de dos lados. Por un lado entonces puso su cámara de 16 milímetros, por otro lado de la mesa la proyectora de transparencias, y al revés, entonces comenzamos a proyectar las transparencias para que la cámara los captara del otro lado. De esa manera entonces, transparencia por transparencia, comenzamos a hacer una película. La cámara podía panear, podía escanear, podía enfocar, ¿verdad? Zoom y salir para afuera. Así que eran los simples movimientos, pero de ahí salió una película fueron como 300 transparencias que le metimos, una película de 22 minutos, con música en vivo, grabada. Y finalmente salió nuestra primera película del Teatro Campesino, Yo Soy Joaquín, se llama el poema, Yo Soy Joaquín se llamó esa película. Fue tremendamente importante en el movimiento porque en las juntas de los chicanos se pasaba esta película de 20 minutos y la gente se emocionaba mucho de ver que existía una película chicana. Ahora no era película, era un show de transparencia realmente trasladado ahora a 16 milímetros. Sin embargo, tuvo tremendo impacto. Voy a dejar una copia de esa película aquí con el matacandelas para que vean qué tan sencillo se puede hacer una película, ¿verdad? Y esa es una forma también de cómo hacerlo, con imágenes. Pero nos enseñó todas las cosas básicas de la producción. Primeramente la preproducción, producción y postproducción, que son los tres pasos de cómo hacer cine. Hay que entender esas fases: preproducción, producción y postproducción. Preproducción es esa parte donde estás preparando, escogiendo locaciones, juntando toda tu maquinaria, tus luces, lo que vas a necesitar. Toda la preparación es muy importante. Producción es cuando realmente te entras ya a rodar, a filmar, y tienes que estar preparado porque ese es el tiempo más corto realmente y el más costoso, se puede decir, porque necesitas que juntar a tu gente, tienes que estar en ciertas locaciones y las luces tienen que estar bien puestas, y ahí es donde se pierde mucho tiempo y mucho dinero si no lo haces con mucha preparación. Por eso se prepara primero y luego se hace la producción, captando las imágenes que tú necesitas. La postproducción es cuando comienzas a tomar todo ese metraje que tú juntaste en producción y lo comienzas a editar, que es decir, eso es cuando se hace la película. Es que se arma la película a base de elementos, las imágenes que captaste, la música que le estás metiendo, hay que doblar diálogos a veces, pero son tres elementos muy sencillos, muy básicos. Nosotros aprendimos eso con Yo Soy Joaquín, ¿me entiendes? Con ese show de transparencias entendimos que es el proceso. No cambia, no le hace que tan grande sea el presupuesto, que tan compleja sea la película, esos elementos se mantienen igual. Y por eso entonces pudimos con el Teatro Campesino seguir evolucionando. A medias de los 74 entramos a otra forma de video más compacto, porque comenzaron a aparecer estas cámaras, ¿verdad?, que eran más portables y se podían llevar a una locación al exterior y filmar algo. Lo hicimos para la televisión. Nuestras obras de teatro siempre eran el fundamento que servían, si era programa de televisión o película, se hacía la adaptación. Y de esa manera entonces comenzamos a entender más y más qué era, en qué consistía entonces una película. Zoot Suit, yo llegué a Zoot Suit el 81, que es decir que había estado ya trabajando con el Teatro Campesino ya por 16 años, que habíamos andado en los campos, habíamos andado en el movimiento chicano, trabajando película y video, película de 16 milímetros y video de aquel entonces. Ahora es mucho más importante el video porque es digital, es diferente. En aquel tiempo era analógico, ¿verdad? Y era más pesado. Pero de todos modos, al llegar entonces a
a la transición, la transformación de mi obra de teatro a una película de largometraje, para mí fue una extensión de ese mismo proceso de aprendizaje. Un brinco muy importante porque los estudios Universal no me dio mucho dinero para completar esa película y solamente me dieron 13 días, ¿verdad?, para filmarla. Así es que fue un bautismo de fuego para mí, pero a base de mi confianza, ¿verdad?, estaba realmente la experiencia que yo había tenido con el teatro campesino y en los campos, en la lucha. Así es que no era completamente un novicio, yo ya sabía algo de lo que estaba haciendo, pero todavía aprendí mucho, ¿verdad?, en el hecho de hacer el brinco, y porque la película pues era de largometraje. Y se puede decir que la estética del teatro campesino es el rascuachismo. Rascuache es una palabra mexicana, no sé si se conoce por aquí. Rascuache es una palabra anteriormente peyorativa que se refería a los rastrojos que usan los pobres, ¿verdad? Son los rascuachi. La casa está rascuachi porque está hecha de desperdicios, ¿verdad?, de madera usada, de hojalata. Es una casa muy rascuachi. O tal vez así, una persona anda vestida en ropa usada, ¿verdad?, que compró en la segunda. Ah, qué vestido tan rascuachi, qué modo rascuachi. O un carro bien chisqueado, ¿verdad?, que también lo compró usado después de 20 dueños anteriores, ¿verdad? Un carro todo chisqueado. Ese es un carro rascuachi. Así es que nosotros entonces comenzamos a pensar, pues los pobres solamente tienen lo que tienen. Así es que nuestra estética de rascuachismo es: trabaja con lo que tienes, ¿me entiendes? Comienza con lo que tú tienes. Si tienes pocos pelos pero bien peinados, si tú no tienes mucho con qué trabajar, trabaja con lo que tienes, desnudo si es necesario. Pero lo más importante es que uses tu imaginación y tu creatividad, ¿verdad?, para que echar esas cosas a andar. Así es que en ese sentido entonces el hecho de usar lo que tú tienes nos llevó realmente a Zoot Suit también, porque nos pusieron un límite muy severo, ¿verdad?, de 13 días, y no hubo suficiente dinero para convertirlo completamente en una película como lo hacen todos. Muchas locaciones, meter carros de la época, meter toda esa cosa. Realmente hubiera sido una película de $20 millones y no me lo ofrecieron. Así es que yo tuve que trabajar con lo que teníamos la obra de teatro. Yo decidí entonces filmar la película en el propio teatro donde le habíamos presentado la obra, utilizando el elenco, no estrellas, sino que el elenco que hemos tenido en el teatro, y se hizo en 13 días, ahí mismo en ese teatro, utilizando unos elementos que le metimos que no tenía la obra de teatro. Sin embargo, se hizo de un modo muy sencillo y muy humilde, y el resultado fue de que es una película que existe ahora entre teatro y cine. Es teatro, cine, cine, teatro, y tiene una viabilidad, yo creo, y una frescura por el hecho de que está encajado en sus propias condiciones. Me sorprende de que mucha gente todavía les da gusto ver la película, ¿verdad?, como que si fuera apenas de ayer. No se hizo el año pasado, se hizo hace muchos años, el 81, pero sigue con esa vibración, ¿verdad?, de la creación que lo llevó al cabo, y así entonces yo creo se debe a la calidad muy persistente de la estética del rascuachismo. A mí me comisionaron el 77 para escribir una obra sobre la historia de Los Ángeles. Es una compañía grande en Los Ángeles que ya conocía mi trabajo con el teatro campesino. Me ofrecieron una oportunidad de escribir algo nuevo. Tenía un experimento sobre la historia de Los Ángeles y escogí entonces este episodio de los pachucos y quise entonces ponerlo en el foro, y se lanzó entonces en la primavera del 68 la primera versión de Zoot Suit, y fue solamente una presentación de 10 días, pero cuando se anunció en los periódicos, antes de que se estrenara la obra, ya se habían agotado los boletos, la gente compró todos los boletos. Esto sorprendió a la gente del teatro, ¿verdad?, de la empresa que lo estaba presentando, porque dijeron, hijo, hay mucho interés en esto.
Y después de que se estrenó entonces la primera versión de Zoot Suit, con el entusiasmo del público, me pidieron que comenzara entonces que siguiera trabajando la obra, pero que yo quería hacer unos cambios, pero que le iban a poner como la primera oferta del año siguiente, digo, de la temporada, sí, que era ese mismo año. Si es que eso, la primera versión fue en abril y volvió a renacer en julio, ya entrando a la temporada anual de la compañía. Y eran 8 semanas entonces de presentaciones en el corazón de Los Ángeles, en un teatro de 150 butacas. Bueno, antes de que se estrenara otra vez más la obra para la corrida de las 8 semanas, ya se habían vencido todas las butacas, la gente había comprado. El interés era intenso, porque el material que había escogido, ese episodio de los pachucos, todavía vivía en la conciencia del pueblo, ¿verdad? Como una memoria de algo oculto. Es que el público realmente ya no hablaba de los pachucos, además tenía vergüenza de esa época porque se habían entrado los marines. Hay que retroceder un poco. El pachuquismo existió a principios de la Segunda Guerra, que es decir, el año 40, el 41, más o menos cuando yo nací, el 40, es cuando comenzó el pachuquismo, como fenómeno que salía de la gran crisis de los 30, porque después de esa crisis económica la gente comenzó entonces a tratar de hallar un modo de cómo liberarse pues de la pobreza, de la escasez, y los pachucos con ropa usada realmente comenzaron a construir estos trajes, ¿verdad?, de ropa huanga, que es el propio Zoot Suit, que quiere decir traje chévere, de unos pantalones guangos, ¿verdad?, una camisa, digo, un abrigo largo, el carlango, un sombrero con una pluma, unos zapatotes, un estilo exótico pero ridículo en los ojos de mucha gente, y que correspondía también a lo que estaba pasando entre los negros en la costa oriental de los Estados Unidos. Pero era un fenómeno de vestirse que era el estilo del salón de baile, y pues los chicanos acudieron a este tipo como emblemática, ¿verdad?, de su identidad, como un emblema de su identidad. Además, también cuando el fenómeno pasó por El Paso, Texas, ahí también se le pegó otro nombre, que es el pachuco. El Pachuco, Texas, es El Paso, Texas. Y el modo de cómo decirlo ya es jugar con el idioma, con la palabra. En vez de decir El Paso, se dice el pachuco, ¿me entiendes? Es que como que se roquea un poquito la palabra. Se hace el juego con la palabra. Y lo mismo en inglés. Zoot es una de esas palabras que es de chévere, es jugar con el sonido ya de la palabra. Y así entonces entró el caló, que es el modo de hablar de los barrios, ¿verdad?, gitano de México. Entró a través del Paso, el pachuco, y se formó como parte del pachuquismo. Así es que el modo de hablar, el modo de andar, el modo de vestirse, todo se formó ahora en ese fenómeno del pachuquismo. Y también otras cosas, por ejemplo, órale ese vato, ¿verdad? Ese pachuquismo ya, hablando ya de órales y ese, nombrarse uno al otro de ese. Y entonces todo esto se llevó a un punto crítico en Los Ángeles a principios de Segunda Guerra, porque estaban llegando muchos marineros y muchos marines, soldados ahora, antes de desembarcarse hacia el Pacífico para la Segunda Guerra en contra de los japoneses. Hasta eso, el año 42, habían hecho una ronda de todos los japoneses americanos y los habían metido en campos de concentración porque tenían miedo que estos japoneses americanos iban a ser más fieles a Japón que a los Estados Unidos. Y la gente, realmente el racismo de la gente en contra de los japoneses se manifestó de un modo muy, muy, muy malo. Así es que los echaron por orden federal a campos de concentración. Y ese fervor racista quedó todavía en California después de que se llevaron a todos los japoneses. Los llevaron a ellos en marzo. Y en junio comenzó entonces ese mismo fervor en contra de los pachucos. Entró la ley muy dura en Los Ángeles,
comenzaron a arrestar a los pachucos, a quitarlos de las calles. No querían que estos jóvenes vestidos de esta manera tan flagrante entraran a los salones de baile de los anglos o entraran a los cines, mucho más menos que entraran a las meras calles del centro de la ciudad, del centro urbano de Los Ángeles. Así es que el racismo rampante entonces se volvió como un impedimento completo, ¿verdad?, de la circulación de los pachucos. Y se enfocó en un caso muy importante donde encontraron a un chicano muerto en un almacén de agua, un reservorio de agua que se dice afuera de Los Ángeles, donde acudían todos los jóvenes a nadar, porque no se les permitía nadar en las piscinas públicas. Mucha gente no se entiende eso, de que a los negros y a los mexicanos no se les permitían meterse al agua con los blancos. Ese era el racismo de aquel entonces. Así los mexicanos entonces salían al campo donde había un manantial o donde había un reservorio ahí de un rancho donde se iban a nadar. Bueno, una noche también se usaba como zona de jóvenes de amor, pues un parque de amor de los jóvenes en la noche, y las bandillas se juntaban allí. Una noche encontraron un muerto en uno de estos lugares que se llamaba Sleepy Lagoon, y con la excusa pues de esa muerte de una persona, arrestaron a 600 pachucos en la ciudad de Los Ángeles, hombres y mujeres. Y finalmente se hizo un proceso, un jurado de 22 miembros de la pandilla de la calle 38. Y 12 de ellos fueron los determinados de ser culpables del asesinato de este pobre. 4 de ellos los mandaron a la prisión, cadena perpetua, en San Quintín, y los demás, pues no sé qué tantos años, pero también a San Quintín. Es que 12 fueron a San Quintín por la muerte de uno. Y no había evidencia, no se probó nada, solamente el hecho de que eran pachucos, con ese hecho se los llevaron. Así que se hizo un alboroto tremendo en la ciudad de Los Ángeles. La comunidad se organizó para tratar de defenderlos, sacarlos de la prisión, y se hizo una apelación y duró pues un proceso, el movimiento es por 2 años, y duraron los muchachos en la prisión por 2 años. Finalmente fueron liberados, ¿verdad? Los encontraron no culpables finalmente a través de la apelación, porque fue el ambiente racista que realmente los encarceló, y se ganó el caso. Fue el caso más importante en la historia del México americano y el latino en los Estados Unidos. Pero a base de este caso sensacional se creó entonces el estereotipo del banderillista latino.